Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa del Preuniversitario Municipal junto a ti, esta vez con el 5º capítulo de la clase de Historia, encabezado por nuestra insigne profesora Maribel Salgado. Hola, mucho gusto. Una nueva jornada, ¿no es cierto?, donde les vamos a entregar estos elementos que les van a permitir desarrollar de buena forma esta prueba de transición en el área de historia. La semana anterior nosotros estuvimos trabajando con fuentes historiográficas. Esta semana vamos a continuar en ello, ¿no es cierto? Vamos a hablar de esas imágenes que ustedes ven ahí. Hay un mapita, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a analizar cómo se puede llegar a una buena conclusión, a una buena y elegir de buena manera la alternativa, analizando los elementos, los símbolos, ¿no es cierto?, que ahí aparecen. Este es en el área de geografía, pero también vamos a ver documentos históricos, ¿no es cierto?, un documento, una fuente primaria o puede ser una fuente secundaria, ¿ya? En eso va a consistir esta cápsula del día de hoy. Vamos con ella entonces. Vamos a comenzar con un documento histórico. ¿Ya? Un documento, la semana anterior nosotros hablamos de los mapas históricos, ¿ya? En esta oportunidad, este documento es del periodo parlamentario, iniciándose, diríamos, con esta guerra civil del año 1891. Profesora, se inicia. Para poder contextualizarnos dentro del documento, ¿será conveniente leer la fuente y luego leer el texto? Claro que sí. Lo primero es leer y ahí vamos a ir viendo qué es lo que debemos hacer para llegar a entender el documento histórico. En este caso es un texto de José Manuel Balmaceda, Testamento Político del 18 de septiembre de 1891. ¿Qué pasó el año 1891? ¿En qué estábamos? A ver, estábamos terminando el periodo liberal, ya un periodo de 30 años, 1861 al 91, donde se generó una pugna ahí entre los conservadores y los liberales que buscaban quitarle atribuciones al presidente de la República y por lo tanto reformar la Constitución del año 33. Importante señalar que Balmaceda era un liberal, ya fue un liberal siempre, pero hacia el año 91, ¿no es cierto?, se le olvida que fue un liberal y bueno, termina como termina con esta guerra civil del año 91 y la muerte de Balmaceda. ¿Ya? Hubo dos batallas ahí, la batalla de Concón, la batalla de Placilla, pero él se va a asilar en la legación argentina y va a escribir este testamento político. Que leemos a continuación. Lo vamos a leer, ¿ya? Mientras subsista en Chile el gobierno parlamentario en el modo y forma en que se ha querido practicar y tal como lo sostiene la revolución triunfante, que no habrá libertad electoral ni organización seria y constante en los partidos, ni paz entre los círculos del Congreso? Solo en la organización del gobierno popular representativo, con poderes independientes y responsables y medios fáciles y expeditos para hacer efectiva la responsabilidad, habrá partidos con carácter nacional y derivados de la voluntad de los pueblos y armonía y respeto entre los poderes fundamentales del Estado. Importante las palabras de Balmaceda. Claramente, este es un documento que va a marcar el periodo que viene, que es el régimen parlamentario. Entonces, en este documento, José Manuel Balmaceda, ¿qué es lo que hace? Va a cuestionar este régimen parlamentario, un parlamentarismo distinto, ¿ya? Es un parlamentarismo a la chilena. Algunos historiadores lo mencionan como un pseudo parlamentarismo. Julio Geise, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace en este testamento? Él cuestiona, critica el régimen parlamentario, ¿ya? Totalmente, porque no concibe que el poder legislativo esté sobre el poder ejecutivo. Veamos en este documento qué deben hacer los estudiantes o qué debemos hacer todos para poder resolver una pregunta, ¿no es cierto?, eso es de muy historia. Importante. Vamos con eso. Ya, lo primero que tenemos que hacer es observar el documento, ver los elementos que nos entrega el documento, el título. Claramente, es súper importante. Es súper importante leer la parte inferior, porque en la parte inferior siempre viene la fuente, de dónde está tomado este documento. En este caso, una fuente primaria. En este caso, claro, en historia hablamos de fuentes primarias, fuentes secundarias, y una fuente primaria es de primera mano, claro, evidentemente. Directamente. Entonces, este es un documento, un testamento escrito de primera fuente, como fue José Manuel Balmaceda.
¿ya? Es una fuente primaria. El segundo elemento a considerar es ver conceptos clave. Y los conceptos claves, aquí hemos visto varios. Si volvemos al documento, los conceptos claves están, yo los he subrayado ahí, claro. Gobierno parlamentario, revolución triunfante, Congreso, gobierno popular representativo, poderes fundamentales del Estado. Está la síntesis ahí. Ahí está la síntesis en los conceptos clave. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Balmaceda? Que tiene que haber separación de poderes del Estado. Y representativo, ¿ya? Además. Es decir, popular y representativo. ¿Qué significa? Que nosotros elegimos a nuestras autoridades. Claro. ¿Ya? Entonces se cuestiona acá esta supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo. Un gobierno parlamentario, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con estos gobiernos que tenemos nosotros? Un gobierno democrático republicano, dice nuestra Constitución. Acá, en los gobiernos parlamentarios, los regímenes parlamentarios, existe un jefe de Estado y también existe un jefe de gobierno. Es distinto. Claro. Ya, entonces ahí hay un segundo elemento, subrayar, analizar conceptos claves. Un tercer elemento, yo diría, es el contexto. Vamos a la siguiente presentación. El contexto histórico. ¿Ya? El contexto histórico. Entonces, cuando uno va a resolver una pregunta, hay que analizar el documento en el contexto histórico. Y el contexto histórico acá es una polarización, conservadores versus liberales. Exacto. ¿Ya? Partidarios de un presidencialismo versus las atribuciones que busca ganar, ¿no es cierto?, el Congreso Nacional o el Poder Legislativo. Vamos a un ejemplo, a un ejercicio en base a este documento. Lo leo. Ya. El día anterior a su suicidio, en la legación argentina en Santiago, el presidente Balmaceda escribió un testamento que contenía su visión particular de los hechos que significaron su alejamiento del poder político. En este sentido, es posible destacar que Balmaceda, 1. Realiza una crítica a la revolución parlamentaria triunfante. 2. Plantea como ideal un Estado con poderes independientes y responsables. 3. Estima que tras el desenlace de la guerra se iniciará en una época estable. La 3 yo la eliminaría completamente. Ya, no me parece la 3. Correcto. En base a los conceptos claves que nosotros analizábamos, sí, los conceptos que subrayamos, claramente podemos identificar la alternativa 1 y la alternativa 2. Claro. Y se realiza una crítica y parte el documento señalando, mientras subsista en Chile, exacto, un régimen parlamentario, tal como lo han señalado, etc. Exacto. Ahí está. La 2 plantea, dice, un ideal como poderes ideal, representativos, poderes independientes, claro, y habla de gobierno popular y representativo, exacto, por lo tanto separación de poder. Muy bien. ¿Ya? Y la 3 claramente no corresponde. Va en contra incluso del enunciado. En contra del enunciado. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la alternativa correcta es la alternativa C. C. Ya, muy bien. La alternativa C. Ese es un breve análisis de un documento histórico. Muy bien. Vamos al siguiente documento, diríamos, a la siguiente fuente. ¿Ya? Está entretenido esto, profesora. Muy bien. Nos vamos a encontrar con un gráfico. Vamos a cambiar totalmente, ¿no es cierto?, de tema. Un documento histórico, vamos ahora a otra fuente que es en geografía, lo hemos tomado de geografía, ¿ya? Una pirámide de población. Ya, lo primero. Ver el dato bibliográfico de la fuente. Es un censo del año 2002 del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Ya, ese es un dato importante, relevante. Análisis de una pirámide de población. Ya, otro elemento, y aquí, bueno, tenemos que desglosar lo que dice la pirámide. Está el título, ¿verdad? Distribución de la población por sexo y grupos de edad o grupos etarios. Eso es fundamental. Etario, concepto, significa edad. Y distribución también. Exactamente. Entonces, ¿qué otros elementos nos entrega esta pirámide? La distribución o cantidad de hombres, ¿ya?, por un lado, y por otro lado la cantidad de mujeres. De mujeres. Ordenados cronológicamente. Ya, y en miles de habitantes, la cantidad de habitantes. Ya, pero también hay unas líneas ahí que están cortadas, es decir, se separa la población, porque desde el punto de vista de la demografía, la población se clasifica en población joven, es decir, 0 a 14 años. Claro. ¿Ya? Ahí está. Entonces eso el estudiante lo sabe de antemano. Y el segundo rango sería hasta los 64, hasta los 60. 60, hasta los 15 a 59 años, ¿ya?, la población adulta. Y luego el último grupo etario, sobre los 60 años, hoy día hablamos de el adulto mayor.
¿Tercera edad? La tercera edad, población senil, esos son los conceptos. Corte, digamos, por eso tercera edad. Un grupo longevo, Ya. también, esos son los conceptos que aparecen, Ya. el tercer corte, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los elementos, ¿ya? ¿Qué más debemos observar en esta pirámide de población? La distribución. La distribución. Cómo se empiezan a mover las poblaciones. Las barritas, ¿Cierto? ¿no es cierto? Claro, donde Ya. hay mayor población es efectivamente en el grado de adultez, ¿Ya? y donde hay menor población en Chile al 2002 es efectivamente tercera edad. Claro, entonces aquí observamos una pirámide que es angosta en la base, Sí, es un poquito más ancha al comienzo, ¿no es cierto?, Sí. de la población adulta, y luego es más angosta, pero también hay un elemento importante entre mujeres y varones, ¿ya? hay cierta proporcionalidad. ¿Ya? Pero la última barrita, Las mujeres tienen vida más longeva que los ya. hombres. Entonces aquí hablamos de la esperanza de vida. La Muy esperanza de vida en las mujeres, no solo en Chile, sino que a nivel planetario, es superior las mujeres a la esperanza de vida, ¿no es cierto?, que tienen los varones. ¿Ya? Vamos a la siguiente presentación. Entonces, ahí están los conceptos que estábamos analizando. Lo primero, título. Exacto. Grupos etarios, ¿ya? Número de población en miles de habitantes, ese dato lo arroja la fuente. Sí. ¿Ya? Y la clasificación, que es lo que estábamos viendo, población joven, población adulta y la población Población mayor. senil o mayor. Perfecto. ¿Ya? Otros elementos a considerar. Veamos la siguiente presentación. A ver, en demografía, las pirámides de población se clasifican. Entonces, hablamos de una pirámide progresiva, hablamos de una pirámide de transición, ¿verdad? Hablamos de una pirámide regresiva, ¿ya? Las pirámides progresivas, ¿cuáles son? Las que son anchas en la base. Si son anchas en la base, ¿no es cierto?, significa que hay una mayor cantidad de población joven, Claro. adulta, En la progresiva, ¿sí? si la base es ancha, significa ¿Ya? que hay población muy joven. Predomina la población Claro. joven, claramente. ¿Ya? En cambio, una pirámide de transición, la base es un poquito más angosta, ¿ya? Y se reduce, dice, la base se reduce en la parte central. No es el caso de lo que vimos. No es el caso de lo que vimos. A ver, si volvemos a la pirámide, yo diría que es el caso de la que vimos, porque esta es una pirámide de transición. ¿Ya? ¿Ya? Pensemos que es La una base. pirámide de Chile. Ya. La base es más angosta, Ya. pero ya comenzando el grupo etario adulto es un poquito más ancha. Ah, perdón. Yo pensé que se reducía en la parte central. Claro, no, en la parte central está un poquito más ancha y Muy después bien. comienza a reducirse. ¿Ya? Vamos entonces. sigamos. Vamos entonces a lo que estábamos viendo. Ya. Por lo tanto, en las pirámides de transición, diríamos, las pirámides de transición hay dos opciones. Puede ser una madura con una base estrecha y la parte central un poco más amplia. Amplia. En la regresión es retroceso. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la base es muy estrecha y la parte central y hacia la parte superior, es decir, la población adulta mayor, es menor, es más angosta. Ya. Entonces, para que les quede claro, la pirámide de población de nuestro país es una pirámide de población de transición. Al menos hasta el 2022. Hasta el 2022, claro, porque hoy día, si analizamos, las tasas de natalidad son bajísimas. Ya las familias son pequeñas, 2 hijos, 1 hijo, 3 hijos como máximo. Y la verdad Deberíamos tener una madura entonces. deberíamos tener una madura. Entonces, en Latinoamérica hay algunos países que tienen esta pirámide. Chile, Argentina, Uruguay tienen esta pirámide, con bajísimas tasas de natalidad. Ya. ¿Ya? Y en general los países desarrollados también tienen esta pirámide. Basta mirar a Europa. Mayor control de la natalidad. Claro, hay un también. control totalmente. Entonces ahí predomina y claro, es una dificultad porque somos un país en vías de envejecimiento. Claro. Veamos el ejemplo. El efecto migratorio también se puede explicar por esto, ¿no? Claro, porque ¿quién migra? Claro, el que va a buscar trabajo, digamos, Ya, y hay una y- necesidad, digamos, de tener población más activa. Claro, y la gente que migra es el grupo etario joven. Claro. Eso es importante. Sí. Ya, hoy sí. día hemos recibido muchos migrantes en Chile. Y gente joven, además. Gente joven, pero nuestra pirámide de población yo creo que se va a mantener por muchos años y somos un país en vías de envejecimiento. Y eso es preocupante. Veamos la pregunta. Dice, las conductas demográficas de la sociedad chilena han evolucionado considerablemente desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.
En este contexto, y considerando la información incluida en la pirámide de población adjunta, es posible inferir, ¿ya? Extraer conclusión, aparte de lo que nos presenta la pirámide. Ya, vamos viendo. ¿Qué dice la alternativa A? La población nacional ha tenido un estancamiento de la esperanza de vida. B. Actualmente nacen más personas que hace 3 décadas atrás. C. La población joven chilena ha tenido un descenso demográfico. D. La población adulto mayor femenina es menor que su símil masculino. Eso lo descartamos inmediatamente. Sí. Actualmente la tasa de natalidad es mayor que hace 3 décadas atrás. La descartamos también porque las tasas de natalidad han disminuido. Claro. La alternativa A, la población nacional ha tenido un estancamiento de la esperanza de vida. No, al contrario. No. Nosotros tenemos una esperanza de vida al nivel de los países desarrollados. ¿No es cierto? Los varones, mucho más. Sí, los varones en este minuto alrededor de 77 años y las mujeres 80, 81 años. Ese es el promedio. Por lo tanto, acá la alternativa correcta claramente es la alternativa C. Muy bien. ¿No es cierto? La población joven tiende a disminuir por la baja en las tasas de natalidad. ¿Ya? Vamos a la tercera fuente, un mapa. ¿Ya? Este es un mapa temático en geografía. Entonces aquí también hay elementos que nosotros debemos considerar. Los colores, ¿ya? Los dibujitos que nos presenta el mapa, los datos que nos entrega, las palabras que ahí aparecen escritas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este mapa, profesor? Tengo la distribución, miento. Chile y sus principales producciones, de un mapa económico, de la producción económica. ¿Ya? No logro distinguirlo bien. Es un mapa, le ayudo, es un mapa económico, ¿cierto? Claramente. Entonces, lo primero que tenemos que observar, que están representadas las regiones naturales de Chile. Nosotros hablamos, claro, de regiones naturales. Entonces, como Chile es una larga y angosta faja de tierra, ¿no es cierto? Como dice la literatura, de norte a sur tenemos distintos tipos climáticos, tenemos distintos suelos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista edáfico, recursos naturales, por lo tanto, distintos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué podemos inferir de este mapa? El norte grande es una zona natural. ¿Qué observamos ahí? Un pescadito. Claro, una producción pesquera. ¿Ya? Y minera. Y minera, aparece una carretilla. Sí. ¿Ya? Entonces el dibujito ahí tenemos un arbolito, la silvicultura, las actividades forestales. Sí. Tenemos plantitas, diríamos, ¿no es cierto?, que representan a la agricultura. Claro, ya en la zona centro-sur. Exacto. Tenemos una vaquita, qué sé yo, población bovina, ¿no es cierto? Claro. Las zonas ganaderas, zona sur y zona austral, diríamos. Y tenemos también, bueno, la pesca que ya la hemos mencionado, una carretilla. El dibujo que no se ve tan bien es una carretilla que es la zona minera. Es la zona central la que alberga la mayor diversidad de producción, parece, ¿no? Tiene minera, pesquera. Pero poca minería tenemos nosotros aquí, excepto ahí, claro, Rancagua. Entonces, importante, las zonas naturales. Norte grande, ¿no es cierto? Tenemos 3 regiones ahí. Norte chico, 2 regiones, la región de Atacama y la región de Coquimbo. La zona central, ahí tenemos 2 zonas naturales. Las zonas agroindustriales, ¿verdad? Como la región de O'Higgins, la nuestra, región del Maule, y las regiones industrializadas, Metropolitana, Valparaíso y la región del Biobío. Perfecto. Seguimos con las otras regiones o zonas naturales, ¿ya? Tenemos la zona sur, que es una zona silvoagropecuaria. ¿Qué significa? 3 conceptos hay ahí. Silvicultura, ¿ya? Forestal, ¿ya? Agricultura, claro. Y pecuaria. Muchas veces los estudiantes, cuando yo, por ahí, en preuniversitario, por ejemplo, ¿qué significa pecuario? ¿Qué dicen los estudiantes inmediatamente? Peces, dicen. No, pues, pecuario es ganadero. Mire. Eso es. Y las últimas 2 regiones, zona natural, ¿no es cierto?, la zona austral, son regiones ganaderas. Eso es lo que nos entrega este mapita, este mapa temático económico de Chile. Perfecto. ¿Ya? Vamos a la siguiente presentación. Está lo que yo les he explicado, ¿verdad? La simbología, hemos analizado la simbología, hemos analizado las zonas naturales, cómo se denominan, norte grande, zona minera y pesquera, ya minero agrícola, zona centro agrícola, pero lo más correcto es señalar agroindustrial. ¿Por qué? Porque acá en la región, por ejemplo, se produce la remolacha. ¿Qué se hace con la remolacha? Producción, para azúcar. Azúcar. Entonces, por eso es agroindustrial. Muy bien. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Vamos.
¿Ya? Leemos. Los pasos a seguir que los hemos explicado. Sí. Ya. Vámonos a la pregunta. Veamos la pregunta. Vámonos a la ¿sí? pregunta, ¿sí? Cada región natural del territorio nacional destaca por concentrar algún tipo de producción o actividad económica. En este contexto, y de acuerdo con el mapa anterior, más tus conocimientos, podemos señalar como correcta o correctas las o las siguientes relaciones. 1. Norte Grande, industria pisquera. 2. Zona central, agroindustria. 3. Zona austral, ganado ovino. Ya. ¿Cuál será la correcta ahí? A ver, zona norte grande, industria pisquera. Bueno, luego. ¿El pisco? Sí, viene del norte, ¿no? Norte Grande, Claro. ya, pero el Norte Grande son las 3 primeras regiones. Norte Chico es la región de Atacama y la región de Coquimbo. Y el norte Y y el pisco viene de la región de Coquimbo. De ¿cierto? Coquimbo, claro. Entonces. La 1 está mal. La 1 está mal. Entonces ahí, ¿qué deben saber los estudiantes? Que la región del Maule es una zona vinera por excelencia, ¿verdad? Mayor productora de uva, pero para el vino. Claro. La región de Coquimbo, la mayor productora de Pisco. uva, pero para el pisco. pisco. Bien. Ya, entonces estaría mal La segunda, una. la primera. Zona central, agroindustria. Sí. Lo explicamos, ¿no es Sí, cierto?, con el ejemplo sí. de la remolacha. Llanza, por ejemplo, sí, lo pasaba acá, muy Llanza. bien, es correcta. Zona austral, ganado ovino. Sí, también. Ya, Ganado también. ovino. Entonces, conceptos aquí que deben tener claro los estudiantes. Ovino, ovejas, caprino, los cabritos. Sí. Ya, equino, los caballos, bovino, ¿no es cierto? Entonces la alternativa sería la D. La alternativa correcta Solo 2 y sería 3. la D. Vamos a ver. Bien. Muy bien. Bien. Esa es la alternativa correcta. Muy bien. Entonces, hoy día hemos analizado 3 fuentes. Un documento histórico, ya vamos a seguir trabajando habilidades en las próximas presentaciones. Lo primero fue el documento histórico. Lo segundo, ¿no es cierto?, en geografía, una pirámide de población. Y lo tercero, el mapa temático. ¿Qué podemos concluir de esta cápsula? Hay que analizar las imágenes, ¿cierto? Hay una estructura para ese análisis con respecto a la fuente y esos elementos son los que me deben dar juicios para poder analizar la información. Claramente tenemos que seguir los pasos. Entonces, desde mi punto de vista, en un documento histórico, lo más importante es subrayar los conceptos. Inmediatamente, conceptos clave. Y ahí tengo la respuesta armada, la respuesta Previa. lista. Totalmente. Muy bien, pues, ¿Ya? profesora. Hemos estado llegando al 5º capítulo del preuniversitario junto a ti, modalidad historia. Recuerden ingresar a su Classroom, su profesora de historia los va a estar esperando. Recuerden también los estudiantes de 4º año medio de nuestra comuna que estamos repartiendo material impreso para que puedan continuar con este proceso, tanto en lenguaje, matemática, historia y ciencia, en sus comunidades educativas para que los puedan ir a retirar y que puedan preparar concienzudamente su prueba y tengan los éxitos que merecen. Desde acá, un fuerte abrazo junto a la profesora y los esperamos en el 6º capítulo de Historia. En las semanas que vienen, ¿ya? Y los espero esta tarde en las clases. Tenemos clases de historia de las 7 a las 9. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chaito. Chao.